Sean todos bienvenidos ustedes a esta iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su presencia, le damos gracias a Dios porque llegó temprano, se levantó temprano para llegar a tiempo, para adorar, para alabar, para exaltar a nuestro Padre Celestial. Amén. Así es que sean todos ustedes bienvenidos. Quiero que usted entienda algo. ¿Sí? Que lo vimos la semana pasada y esto es parte de lo de la semana pasada. ¿Sí? Es un complemento de nuestra serie de prédicas. A donde usted tiene que entender que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones pues nos llevan a fallar. Tendemos a no hacer lo correcto delante del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones nos dicen y hacemos lo contrario, ¿no? Entonces, yo quisiera que usted fuera, ¿sí? Porque quiero que entienda esto, la separación de los creyentes. La separación de los creyentes es separarte por completo de las cosas malas, de las cosas que te hacen pecar, de las cosas que te llevan y te conllevan a estar en un error. Amén. Que estás el domingo aquí, pero se te olvida cuando sales de aquí y empiezas a hacer lo mismo que haces de lunes a sábado. ¿Sí? O sea, quiero que tú entiendas que la separación, ¿sí? De hacer lo malo para hacer lo bueno, te va a traer buenas cosas. Si tú no te separas de lo malo, más quieres seguir separado de la voluntad de Dios, entonces te va a traer problemas, ¿sí? Pero cuando tú te separas, ¿sí? De lo malo para hacer las cosas buenas, entonces Dios te va a traer grande bendición a tu vida. Amén. Entonces, tenemos que entender, ¿sí? Que la separación del creyente o de los creyentes empieza separándote de las cosas malas. Amén. Y cuando tú empiezas a separarte de las cosas malas, empiezas a caminar y a tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque la separación de las cosas malas te va a traer una buena relación con tu Padre. Y si tú no te alejas o no te separas de las cosas malas, entonces no vas a tener una buena relación con tu Padre. Amén. Entonces, tenemos que en definitiva separarnos por completo de las cosas malas para tener una buena relación con nuestros padres. ¿Por qué? Porque todo empieza con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. ¿Sí? Se acopla con lo que hemos estado viendo las semanas pasadas. ¿Sí? Entonces yo quiero que ustedes entiendan que no nada más es de que yo quiero, no, tú lo tienes que hacer. No es que quieras, todos queremos bendición de Dios, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos que estemos bien, todos queremos, pero no todos queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Que tenemos nosotros como creyentes o como hijos de Dios, necesitamos separarnos completamente de hacer las cosas malas. Vaya ahí a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 17 y 18 vamos a ver. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y luego ustedes lo siguen ahí en Reina Valera y luego lo voy a leer en Reina Valera. Y dice la palabra del Señor así. 2 Corintios capítulo 6 versículo 17 y 18. Salgan de en medio de ellos y apártese. No toquen nada impuro y yo lo recibiré.
Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjese cómo acaba. Dice el Señor Todopoderoso. No le dice el pastor, no le dice el hermano, no le dice la hermana, le dice el Señor Todopoderoso. En Reina Valera, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, amado, el concepto de separación del mal es fundamental, como les dije, para la relación de Dios con su pueblo. Amén. Simplemente es la separación del mal. Así es que, amado, no tenemos opción. No es opcional. O te separas o te separas. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Bueno, entonces tienes que vivir separado de hacer lo malo. Amén. Entonces, amado, según la Biblia, ¿sí? Según la Biblia, la separación implica dos dimensiones. Y ponga mucha atención con esto. Una es negativa y la otra es positiva. ¿Sí? O sea, es un sí o un no. O vas al infierno o vas al cielo. Punto. No hay otra. Son dos. En la Biblia es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Son dos lugares. El cielo, ¿sí? El paraíso, porque todavía al cielo todavía nadie va hasta que venga el Señor Jesucristo. Algún día vamos a estar con Él en el cielo. Y otra es en el infierno. Al lago de fuego y azufre con todos sus seguidores de Satanás. ¿Sí? Esas son dos nada más. Cielo, infierno. Punto. No hay intermedio, no hay una escala antes para que llegues ni al cielo ni para que llegues al infierno. Es derechito. ¿Sí? De un solo. Así es que, amado, tenemos que tener esto en cuenta de que no nada más es algo intermedio. Que yo soy aquí y de aquí pues iré a otro lado y de ahí tal vez tenga la oportunidad. No. Tu oportunidad está en esta tierra mientras estés vivo. Así es que mientras tú hagas las cosas correctas y sigas perseverando en conservar tu salvación, entonces tienes la entrada segura al cielo haciendo las cosas correctas delante de nuestro Padre Celestial. Y lo otro, si no, también date por entendido y date por seguro que si no te separas del mal y no dejas de hacer las cosas malas y quieres estar jugando al creyente, al Hijo de Dios, al hermano de la caridad o al hermano sol, pues déjame te digo una cosa. El infierno te está esperando. ¿Sí? Simplemente, o sea, son dos nada más, amor. O el cielo o el infierno. Así que uno es o es un negativo o es un positivo. ¿Sí? No hay nada más. En la corriente es negativo y positivo para que se conecte. Si no hay un negativo y un positivo, no se conecta. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender esto, ¿no? La separación moral y espiritual del pecado y de todo lo que es contrario a Jesucristo, a la justicia, a la palabra de Dios. Acercarse a Dios es estrechar e intimidar. Tener una comunión mediante mediante la consagración, la adoración y el servicio. Te consagras al Señor, ¿sí? Adoras al Señor, al único Dios, y tu servicio. ¿Tu servicio cuál es? Es el que tú le otorgas cada día a Dios, ¿sí? Te consagras, lo adoras y lo sirves, ¿sí? Y muchas de las veces fallamos desde el principio en consagrarnos, ¿sí? En consagrarnos no queremos entender que necesitamos entrar de lleno y definitivamente en una sola cosa,
en servir al Señor. ¿Sí? Consagrarte quiere decir es apartarte de todo lo malo, dejar de hacer lo malo. ¿Sí? Entonces, simplemente te lo digo así, ¿no? La separación en ese doble sentido da como resultado la relación en la que Dios es el Padre Celestial que vive con los creyentes, es su Dios, y ellos son sus hijos, ¿sí? Esa separación, ¿sí?, te lleva como resultado a tener esa relación en la que nuestro Padre, ¿sí?, en lo que Dios es nuestro Padre Celestial y nosotros como creyentes somos, ¿sí?, sus hijos y sus hijas. Amén. Y lo vimos ya en nuestra escritura, ¿sí?, como base que tenemos para el día de hoy, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Y si lo lee desde el 18, mire lo que dice el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, amado, yo creo que de ahí viene todo, ¿no? En el Antiguo Testamento, la separación era un requisito constante, o sea, ahí era requisito para el pueblo de Dios. Y vaya ahí a Éxodo 23, versículo 24. Y dice la palabra del Señor: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. O sea, ¿qué está diciendo? Tienes que destruir todo. Y de esa misma manera destruyes todo. Éxodo 24, 23. Destruyes todo. ¿Sí? Así tienes de destruir todas las cosas que puedas hacer o que tengas o que quieras hacer malas. Destruirlas por completo. Destruirlas de tus pensamientos. Destruirlas de que no salgan tus palabras. Destruir en esas acciones. ¿Me explico? Todo tiene una relación, todo va con sí. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos lo como hacen. Antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Ahora, yo le digo una cosa, simplemente vaya ahí a Levítico 11, Levítico 11:44. Y dice la palabra del Señor: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Fíjese lo que dice. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Yo le voy a decir algo. Si lo dejamos nada más hasta aquí. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué te pide el Señor? Que te santifiques, que seas santo, que camines en santidad, ¿sí? Porque Él es santo, simplemente. Y de esa misma manera nosotros debemos de caminar en esa santidad en el Señor, ¿sí? Ahora vaya ahí a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio 7, versículo 3. Y no emparentáis con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Sí? Se está refiriendo, ¿sí?, a que no tenemos que tener una relación
¿sí? O que se casen con gente que no conocen y que no tiene temor de Dios. Por eso es la importancia siempre de educarnos, ¿no? De educarnos. Cuando tú no tienes una relación, ¿sí? Con personas o con seres que son temerosos de Dios, lo que te va a llevar es que lo malo te va a atraer más que lo bueno. Desgraciadamente así es. Porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno para Dios. Es más fácil caer en la trampa del enemigo que seguir los pasos de Jesús. ¿Sí? Es más fácil seguir, ¿sí?, la oscuridad o andar en la oscuridad que andar en la luz en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, esa es una gran diferencia. Y cuando tú cometes el error de tener una relación con una persona que no es temerosa de Dios, que le gusta el baile, que le gusta la tomadera, que le gusta todo lo del mundo, menos están en conexión con el Señor, entonces déjame te digo que al rato vas a tener serios problemas en tu vida. Entonces, amado, necesitamos saber elegir y sabemos realmente ponernos en las manos del Señor para que el Señor te traiga la persona indicada con la cual vas a vivir el resto de tu vida. Amén. Entonces, o te ponga en esas relaciones a donde tú puedas, ¿sí?, crecer espiritualmente para la obra del Señor. Amén. Entonces, amado, Dios exigía de su pueblo que fuera santo y fe. Óigalo. Esta es la parte más, a veces más difícil, ¿no? Como creyente, como hijo de Dios. Dios exige a su pueblo, y Dios exigía desde el Antiguo Testamento, ¿sí?, a su pueblo que fuera santo. Óigalo, santo y diferente y separado de todos los demás pueblos a fin de pertenecer a Él como pueblo escogido. ¿Qué es entonces en este tiempo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Yo creo que no nada más es del Antiguo Testamento, es de la actualidad. Nosotros tenemos que ser completamente santos, diferentes, ¿sí?, y separados de toda la maldad. Es lo que tenemos que hacer en la actualidad. Y muchos no queremos hacer eso, o sea, queremos jugar, ¿sí? Queremos jugar, venir el domingo a la iglesia y tener una vida como las que tienen allá afuera los que no son temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque tus pensamientos, tus palabras y tus acciones te están llevando a no tener una buena relación con el Señor. ¿Por qué no? Porque no estás en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, amado, yo creo que tenemos que considerarnos como ese pueblo escogido de Dios, como esa nación santa, ¿sí? Como ese pueblo adquirido por Dios para hacer buenas obras, ¿sí? Para caminar en santidad, para caminar en su voluntad, ¿sí? Y estás completamente separados del pecado. Amén. Una de las principales razones por las que Dios castigó a su pueblo con el exilio en Asiria y Babilonia fue, óigalo, fue por su persistencia en acomodarse a la idolatría y al estilo de vida de las naciones circunvecinas. O sea que el pueblo de Dios escogía las mismas culturas, las mismas costumbres de los pueblos aledaños. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Vamos en la realidad, amado, ¿sí? Si tú te juntas con gente que le gusta la tomadera, tú al rato estás tomando. Si tú te juntas con gente que fuma, al rato tú estás fumando. Si tú te juntas con gente que dice malas palabras, al rato tú también estás diciendo malas palabras. Lo estábamos viendo la semana pasada, ¿sí? Lo que tú oyes, ¿sí? A veces es lo que tú hablas, ¿sí? Entonces son tus pensamientos, tus palabras y tus acciones las que te hacen, ¿qué? Hacer las cosas que no tienes que hacer. ¿Por qué? Porque estás como el pueblo, ¿sí? Estás llevándote a ese tiempo de que vas a idolatrar lo mismo que idolatra la gente de afuera. Y no estamos hablando nada más de dioses, ¿sí? Idolatras la fiesta, idolatras la pachanga, idolatras la cervecita, idolatras el vicio.
¿sí? Idolatras lo que es a la carne, ¿sí? Darle de comer a la carne menos a tu espíritu, ¿sí? La diferencia la tenemos que hacer nosotros. La diferencia la tenemos que hacer nosotros. Porque Dios exigía a su pueblo que fuera diferente a los demás. Y a lo mismo es en este tiempo. Nosotros tenemos que vivir en esa diferencia. Nosotros nos debemos de comportar mejores que los que están allá afuera. Nuestro comportamiento debe de ser mejor. Nuestra actitud debe de ser mejor. Nuestras acciones deben de ser mejores. Nuestras palabras deben de ser mejores. Y nuestros pensamientos pues deben de ir de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, amado, tenemos que entender esa relación, ¿no? Vaya ahí a Segunda de Reyes, porque es lo que le digo. Vamos ahí a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 7 y 8, 17, 7 y 8, vamos a ver. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano del faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron los estatutos y las naciones de Jehová habían lanzado delante de los hijos de Israel, y a los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Ahora ahí vaya ahí, de ahí mismo de Reyes, vaya al 24. Capítulo 24. Versículo 3. 24, 3. 24, 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Amén. Entonces, amado, no esperemos ni querramos que el Señor nos mande algo o que el Señor permita que llegue algo a nuestras vidas para que entendamos que separados de Dios nada somos. Amén. Entonces, amado, necesitamos realmente estar conectados en la voluntad del Señor. En el Nuevo Testamento, ¿sí? Dios ordenó la separación del creyente, y lo vamos a ver en varios puntos, ¿sí? Dios ordenó la separación del creyente, del sistema inmoral del mundo y de las concesiones impías. Vaya ahí, vamos a ver mucha escritura en el día de hoy. Así es para que no se me duerma, no se me acomode, ni nada, de nada. Y hermano y hermana que está al lado, si lo ve que cabecea, denle un codazo para que despierte. (17, 15, versículo 15 y 16). No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya les había dicho, Juan 17, capítulo 15, versículo 16. Juan, capítulo 17, versículo 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir, amado? Que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino celestial. De ahí viene nuestra procedencia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y fatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. ¿Sí? Para que oigan, ¿sí?, lo que dice, no sean desobedientes a los padres. Así es que, amado, creo que todas las cosas, sí, tenemos y están. Vaya ahí a Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjese, ¿sí? Es guardarse sin mancha del mundo. O sea, que no hagas las cosas del mundo. Simplemente abstente y aléjate de todo lo que te pueda ensuciar. Amén. Entonces, amado, tenemos que ser constantes en las cosas que queremos para agradar a nuestro Dios. 4:4 de ahí mismo de Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si usted es amigo del mundo, usted es enemigo de Dios. Así de sencillo. Por eso le decía yo, es lo negativo y lo positivo. El cielo, el infierno. Su sí y su no. Tan tan. Dios no te va a obligar a que tú hagas las cosas para Él, ¿no? Porque Él ya vino, Él ya murió, Él vino, mandó a su hijo, mandó Dios, el Padre mandó a su Hijo para morir, para darte vida y vida en abundancia, para darte salvación, para limpiarte de todo pecado, para sanar todas tus enfermedades. Vino, murió y resucitó al tercer día para que tú fueses completamente sano. Y Dios no te va a pedir y ni tampoco te va a obligar a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él simplemente ya lo hizo todo por ti. Ahora es tu decisión. Tu sí es un sí o tu no es un no. Dios no te va a obligar ni tampoco te va a agarrar a latigazos, no. Tú estás a tu libre albedrío. Tú dices sí, bueno, pues hazlo. Si dices no, pues también hazlo, pero no juegues, ¿sí? Porque la misma palabra del Señor dice que si te encuentras tibio, Él te va a desechar de su boca. O estás caliente o estás frío, pero nunca tibio. Entonces, no juguemos, ¿sí? Que sea sí, sí, tú no, sea no. Simplemente dos. Sé positivo o sé negativo, pero uno de los dos. Así es que, amado, tenemos que entender esto, ¿sí? Entonces, la separación de las personas de la iglesia que pecan y se niegan a arrepentirse. Tal vez se oiga como me dijeron, ¿no? Es que tú odias a las personas que no hacen las cosas. No, no es que tú odies a las gentes que ya no dejaron de venir a la iglesia. No, la misma palabra del Señor te dice. O sea, habla con ellos. Ve y habla con ellos. Ten una comunicación con ellos. Dales la palabra para que entiendan, para que se arrepientan y vuelvan a los caminos del Señor. Pero si no quieren, amado, aléjate de ellos. ¿Por qué? Porque ya saben la verdad, ¿sí? O sea, tú cumples con ir y hablarles. Y si ya no quieren entender,
Ya fuiste 1, 2, 3, 4, pues ya estuvo, ¿sí? Si Dios te pone en el corazón, ve otra vez, pues ve. Pero si Dios no te lo pone, mejor ni vayas, porque va a salir mal, ¿sí? Entonces yo te digo una cosa, la separación de las personas de la iglesia que pecan y se niegan a arrepentirse, ¿sí? ¿Es difícil? Es que no tiene amor, pastor. No, sí, tengo amor por ellos. Si el Señor los ama, ¿por qué yo no los he de amar? No es odiarlos. Simplemente se les va, se les dice, y si no quieren entender, se les deja. Porque tampoco vas a obligarlos, ¿sí? No, nomás les vas a hacer que tengan conciencia. Y si no quieren tenerla, bueno, ya no es tu problema tuyo. Simplemente apártate de ellos. Ve ahí a Mateo. Mateo, capítulo 18. Mateo 18, versículo 15, y lo vamos a leer hasta el 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle como por gentil y publicano, ¿sí? O sea, apartado ya, ¿sí? No más de la iglesia. Entonces, amado, yo creo que vaya ahí a 1 Corintios 5, vamos a leer el versículo 9 al 11. Y dice la palabra del Señor. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatro, maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aún comáis. Entonces, amado, no te puedo decir otra cosa más que está escrito. Si no quieren entender, tan, hermano, no sigas con esa misma relación. Porque al final de cuentas te va a traer problemas, ¿sí? Porque al rato vas a caer en lo mismo que él está haciendo. Amén. Entonces, amado, la separación de los maestros, las iglesias y las sectas falsas que enseñan errores teológicos y niegan las verdades bíblicas. Yo te voy a decir algo, amado, tenemos que tener mucho cuidado. Vaya ahí a Mateo. De todas estas personas que dicen y que hablan, ¿sí?, del Señor, pero nada más para conveniencia de ellos, ¿sí? 7:15 de Mateo, les dije, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que seguir en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Oigan, la actitud que es una raíz de nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra acción, nuestra actitud
nuestra acción, nuestra actitud, nuestra acción y nuestra acción, ¿sí? Consecuencia de una actitud. Actitud es consecuencia de una acción, ¿sí? Entonces tenemos que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes, ¿no? Porque la acción es una actitud y la actitud es una acción. ¿De dónde? De las palabras y de nuestros pensamientos. Entonces, miren, ¿sí? La actitud es la separación que debe de ser de odio al pecado, a la injusticia y al sistema inmoral del mundo. Vaya ahí a Romanos. Vaya a Romanos. Vaya a Romanos, capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Sí? O sea, aborrece lo malo. Apégate a las personas que hacen lo correcto, hacen lo bueno y camina de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vaya ahí a Hebreos capítulo 1, versículo 9. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, amado, nos alejamos de toda la maldad, odiamos la maldad, hacemos a un lado la maldad para que sigamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Entonces no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces no ames las cosas que hacen los demás malas. Nunca tengas envidia de aquel, ¿sí?, que hace las cosas malas. ¿Sí? Tú vive en santidad para tu Dios, para tu Padre celestial. Amén. Entonces, amado, oposición a la falsa doctrina. Vaya ahí a Gálatas. Vaya ahí a Gálatas. A Gálatas 1, 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? Simplemente, amado, no lo reciba, dése la vuelta, vaya, siga por su camino. ¿Sí? La separación genuino por amor por aquellos de quienes hay que separarse. Wow. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que tenemos que completamente alejarnos, ¿sí?, de las cosas. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al Padre. Amó Dios, vaya ahí, Juan 3:16, de tal manera, ¿sí?, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, amado, yo creo que tenemos que entender todos estos términos, todas estas escrituras que el Señor nos da, para que podamos realmente caminar en esa su verdad. Temor de Dios en completar la obra de nuestra santificación. Vaya ahí a 2 de Corintios. ¿Sí? Vaya ahí a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor, ¿sí? En el temor de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos que realmente caminar en esa santidad porque somos temerosos de Dios. El propósito de la separación es que el pueblo de Dios pueda perseverar, ¿sí? En la salvación. Vaya ahí a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces, amado, tenemos que perseverar en la fe. Ahí mismo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, ¿sí? Entonces, amado, perseverar en la santidad. Segunda de Corintios, bueno, vaya ahí a Juan, capítulo 17, Juan 17, 14, y lo vamos a leer hasta el 21. Y dice la palabra del Señor, el mismísimo Jesús hablando. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, amado, tenemos que mantenernos en esa verdad, ¿no? Entonces, yo creo que vivir solo para Dios, tu Señor y tu Padre. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así que, amado, convencer al mundo incrédulo de las verdades y de las bendiciones del Evangelio. Vaya ahí a Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, amado, yo creo que tenemos que tener esa plena convicción. Vaya ahí a Filipenses capítulo 2, versículo 15, 2:15 de Filipenses, y dice la palabra del Señor, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, usted tiene que ser un resplandor en este mundo de oscuridad. Amén. Entonces no necesitamos más nada más que seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer. Si hay la debida separación, Dios recompensa al acercarse con su protección, bendición y cuidado paternal. Entonces Dios te recompensa. Él promete ser todo lo que un buen padre debe de ser consejero y guía, amará y tratará con ternura a sus hijos. Y esto ya lo leímos. Segunda de Corintios, por si se le olvidó. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y no sea, y yo os recibiré. Y seré por vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, amado, si no se separan del mal, los creyentes perderán la comunión con Dios. ¿Y qué dice el 16? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Pero qué necesitamos para hacer eso? No necesitamos dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Ya lo vimos, ¿sí? Que tu sí sea un sí. Hacer las cosas buenas y andar en la voluntad de Dios, ¿sí? Perderán la aceptación del Padre. ¿Qué dice el 17? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, ¿sí? Ok, ahora vaya. Y los derechos de los hijos, ¿sí? Vamos a perder toda esa relación, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, le voy a dar una escritura más, y con eso termino. Romanos, capítulo 8, como complemento de lo que estamos hablando. Romanos, capítulo 8, versículo 15, y vamos a leer hasta el 16, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, necesitamos caminar realmente en el espíritu para que reflejemos que somos hijos de Dios. Amén. Con eso termino. Mantengamos nuestra relación con nuestro Padre Celestial, haciendo lo correcto y tratando de llevar la palabra de Dios a los que no la conocen. Amén. Esto fue palabra del Señor, mi amado. Y yo no es que yo le diga, sino es que el mismísimo Señor Todopoderoso dice, aléjate de todo lo malo, para que puedas ser mi hijo y mi hija. Y no lo dice el pastor, lo dice el Señor Todopoderoso. Así es que, amado, póngase de pie, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por su grande amor, por su grande bondad, por su palabra que siempre nos trae un alimento a nuestro espíritu para que podamos seguir adelante en este camino, en este mundo de oscuridad, siendo nosotros ese resplandor en este mundo de oscuridad. Amén. Póngase de pie. Gracias, bendito Dios.